Buenos días, mi nombre es Jessica Daza Castillo, residente de tercer año del posgrado de Anestesiología de la Universidad de Caldas, y quiero compartir con ustedes esta charla que he titulado Patient Blood Management, Objetivos en el paciente anémico. Con esta charla busco responder tres interrogantes. ¿Por qué importa este tema? ¿Cuáles son sus objetivos ante el paciente anémico? ¿Y qué trigger le obliga a tomar conductas? Y llevaremos este proceso. Hablaremos de la definición, de algunas consideraciones perioperatorias y de la estrategia Patient Blood Management. La relevancia clínica suscitan el aproximadamente 40% de pacientes que llegan anémicos al contexto perioperatorio, la mayoría de ellos asociados a ferropenia, otros a hipovitaminosis y en menor cantidad a defectos eritrocitarios congénitos o adquiridos. Y además tendrá relevancia el contexto operatorio, si esto es una cirugía urgente o una cirugía electiva. Hasta un 90% de estos 40% de pacientes se tornarán anémicos en el posoperatorio, y esto asociado a algunos factores de riesgo, como tener anemia en el preoperatorio, ser mujer y tener un menor área de superficie corporal, asociado también a una eritropoyesis alterada. Esto incrementando entonces las tasas de mortalidad, de morbilidad y de estancia hospitalaria, brindando resultados más ominosos en los pacientes. Por esto el enfoque de la charla será el manejo y la optimización de pacientes, tanto en el contexto pre, intra y postoperatorio para mejorar sus resultados. Así que empezaremos con la primera pregunta. ¿Cuáles son sus objetivos ante el paciente anémico? Quisiera que hiciéramos el ejercicio de pensar en estos objetivos, pero yo he establecido algunas respuestas de lo que nos brinda la literatura actualmente. Estos objetivos podrían ser corregir los valores de hemoglobina, controlar las pérdidas sanguíneas en el intraoperatorio y evitar desarreglos en órganos específicos en el posoperatorio. A la luz de estos dos casos clínicos, uno en paciente pediátrico y uno en paciente adulto, trataremos de resolver algunos interrogantes con un espacio de discusión al final. Quisiera que se situaran entonces en el contexto de Martín, un paciente de 13 meses con dolicocefalia que tiene una hemoglobina de 10.3 gramos sobre decilitro y unas pérdidas permisibles de 216 cc. Podemos responder entonces estas cuatro preguntas para Martín. ¿Martín tiene anemia? ¿Qué trigger lo incita a tomar conductas? ¿Qué conducta asume? Y si decidió transfundirlo, ¿qué sucedería después de transfundir? Lo discutiremos más adelante. Con respecto al caso clínico de Juliana, una mujer de 37 años, madre de dos niñas, a quien de manera urgente se le detectó en esta hospitalización un SEA de endometrio y se decidió realizar una histerectomía abierta, pero la paciente tiene 7.6 gramos sobre decilitro de hemoglobina. Quisiera preguntarles, si la hemoglobina de Juliana fuera 12.6, ¿ella tendría anemia? ¿O con este 7.6 que tiene, la transfunde en el preoperatorio? Y si no la transfunde, ¿qué otra alternativa tiene? ¿Puede impactar en los desenlaces de Juliana? Podríamos discutir alrededor de estas preguntas, empezando, en primer lugar, por la definición de anemia. En pediatría actualmente, la definición es una hemoglobina o un hematocrito por debajo del percentil 2.5 para la edad, sexo y raza, lo que obligaría a tener una tabla o unos límites para definir anemia en nuestros pacientes pediátricos. Para Martín, que es un niño de 13 meses caucásico, el límite inferior para definir hemoglobina serían 11 gramos sobre decilitro. Y en un paciente adulto, la definición actual para el contexto perioperatorio es una hemoglobina por debajo de 13 gramos sobre decilitro, sin distinguir entre sexos. Entonces sí, Juliana con una hemoglobina de 12.6 estaría anémica. Y por supuesto, con una hemoglobina de 7.6 también. Así que la siguiente pregunta es, ¿qué trigger le obliga a tomar conductas? Podríamos decir que el número no importa, es una de las opciones para escoger. O quizás algunos piensen que 6 o 9 o 7 o 13 gramos sobre decilitro. Si nos devolvemos a la pregunta, nos ubicamos en conductas, cualquier tipo de conducta de optimización preoperatoria, no únicamente transfusión. Entonces ya resolveremos más adelante cuál es ese número que nos obligaría a tomar algún tipo de conducta clínica. O no será solo la hemoglobina, sino también los depósitos de hierro,
Debemos conocer estas definiciones, asociadas al valor de ferritina, a la saturación de transferrina o incluso al valor de la PCR, hablando entonces de plenitud de hierro, de bajos depósitos de hierro, un déficit absoluto de hierro o un secuestro de hierro en el paciente críticamente enfermo. Y si no son solo los depósitos de hierro, sino unos paraclínicos adicionales, como la ferritina, la vitamina B12 o el folato, porque ya se reconoce que una ferritina por debajo de 100 nanogramos sobre mililitro o una vitamina B12 por debajo de 270 picogramos sobre mililitro o un folato por debajo de 3 nanogramos sobre mililitro, alteran la optimización preoperatoria, disminuyen la recuperación de anemia posoperatoria e incrementan la morbilidad posoperatoria en los pacientes anémicos. Entonces nos podremos basar en un único número para definir, asumir conductas en nuestros pacientes. Y es que ¿en cuáles pacientes? En todos los pacientes. Recientemente nos hablan de los pacientes que serán llevados a cirugías con pérdidas estimadas por encima de 500 mililitros. ¿Será que todos ellos deberán ser llevados a exámenes y paraclínicos adicionales, además de un cuadro hemático para su optimización clínica perioperatoria? ¿Y en qué momento? En un punto de vista ortodoxo, un abordaje de los pacientes en nuestra consulta preanestésica más allá de las 4 semanas antes del procedimiento quirúrgico sería la decisión correcta y el escenario ideal. El escenario real es que normalmente nos enfrentamos a los pacientes de una manera urgente para una optimización en el preoperatorio inmediato, incluso en el intraoperatorio y todo el impacto que podemos generar en el posoperatorio. Para poder dar respuesta ordenada a todas estas problemáticas, surgen algoritmos de manejo, como este que presento a continuación. Vamos a tener en cuenta entonces la indicación de cirugía. Y teniendo en cuenta esto, vamos a pensar si existe un riesgo de transfusión superior al 10% o unas pérdidas estimadas sanguíneas por encima de 500 mililitros. Si no es el caso, vamos a hacer una evaluación preoperatoria estándar y procederemos a la cirugía. Pero si sí lo es, vamos a tener que hacer unos exámenes clínicos adicionales. Inicialmente un cuadro hemático. Veremos si nuestro paciente tiene menos de 13 gramos sobre decilitro. Si no lo tiene, la indicación actual es realizar una valoración para identificar la deficiencia de hierro, de vitamina B12 o de folato. Si no lo tiene y su hemoglobina es normal, la indicación es proceder a la cirugía. Pero si sí lo tiene, idealmente deberíamos prescribir suplementos. Ya más adelante hablaremos del procedimiento terapéutico. Si la hemoglobina preoperatoria es menor a 13 gramos sobre decilitro, debemos preguntarnos si la cirugía es selectiva o no lo es. Si la cirugía no es selectiva, clasificaremos su anemia e iniciaremos tratamiento para así proceder al procedimiento quirúrgico. Si la cirugía es selectiva, debemos clasificar la anemia, iniciar tratamiento e idealmente posponer hasta una mejoría importante de la anemia para mejorar los resultados del paciente. Esto es Patient Blood Management. Es una estrategia que incluye conceptos multimodales de aplicación oportuna para mantener la concentración de hemoglobina, para optimizar la hemostasia y para minimizar las pérdidas. En un proceso ordenado que incluye la tamización de los pacientes, el tratamiento y una terapia dirigida por objetivos. Y este es el foco de atención de la estrategia Patient Blood Management. Unos resultados mejorados para el paciente, siendo este el foco central de atención, en donde se aplicarán estrategias para manejar la anemia, para tomar decisiones centradas en el paciente, para optimizar su coagulación y para utilizar modalidades interdisciplinarias de conservación de sangre. Para ello hablaremos entonces de opciones de tratamiento. Hablaremos del hierro vía oral, del hierro parenteral, de la eritropoyetina, de la transfusión de concentrado globular y de algoritmos de manejo. Para empezar entonces las indicaciones de hierro vía oral. Idealmente debemos tener 6 a 8 semanas de contacto preoperatorio con nuestros pacientes. ¿Y en quiénes? Aquellos que tengan anemia ferropénica leve a moderada, ferropenia no anemizante y depósitos de hierro insuficientes. Con esta modalidad de uso, reconocida como la mejor tolerada y con menores reacciones adversas, especialmente gastrointestinales, utilizando una dosis menor a 100 miligramos
vía oral en días intermedios. Pero hablando del posoperatorio, que hace parte vital de la estrategia, el hierro vía oral no ha demostrado ser superior al placebo, debido a que la absorción se altera por los niveles incrementados de hepcidina posterior a la inflamación y al estrés quirúrgico en los pacientes críticos. Para ellos tenemos entonces otra opción, el hierro parenteral, el cual puede ser utilizado y es ideal en escenarios urgentes o emergentes, cuando el paciente tiene una anemia ferropénica moderada a grave, menor a 10 gramos sobre decilitro, pérdidas sanguíneas constantes, un estado proinflamatorio y se está acompañando el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis. Existen diferentes presentaciones. Para ello me voy a centrar en la carboximaltosa de hierro, con presentaciones de 1 gramo para administración intravenosa en infusiones continuas de 15 a 60 minutos, pudiendo administrar una dosis de 1 gramo durante el preoperatorio en una administración única una vez a la semana o 3 veces por semana 200 miligramos vía intravenosa, haciendo un cálculo del déficit de hierro de los pacientes. Dosis que también pueden ser extrapoladas al uso en pediatría. Esta es la dosis reconocida habitualmente para dosis pediátrica de 3 a 5 miligramos sobre kilogramo intravenosos. Pero reconocemos algunos riesgos del hierro parenteral. Sí hemos reconocido la anafilaxia, que sucede entre 1 en 250.000 casos de pacientes a quienes se les administra hierro por vía intravenosa, similar a algunos medicamentos que utilizamos de forma cotidiana en nuestro contexto quirúrgico. No se debe discriminar, pero debemos reconocer que estos pacientes deben tener vigilancia y una infusión en un medio controlado. Pero acerca de otros riesgos, como el riesgo de infección, sobrecarga de hierro y estrés oxidativo, quedan aún algunos interrogantes por resolver. Este posiblemente sea uno de los únicos gráficos que les muestre donde el forest plot de algunos metaanálisis y revisiones sistemáticas como esta publicada en el 2013 no ha demostrado una tendencia específica del hierro asociado al mayor o menor riesgo de infección. Es por esto que en abril del 2019 se publicó en el Journal Mundial de Cirugía la relación de la terapia intravenosa perioperatoria con hierro frente a la transfusión halogénica de sangre, teniendo en cuenta algunos resultados en esta revisión sistemática y metaanálisis, en donde se incluyeron 13 publicaciones con 3.044 pacientes. 9 de ellas eran estudios observacionales y 4 ensayos clínicos aleatorizados en estos contextos operatorios. 10 en ortopedia, 1 en cirugía abdominal y 1 en cirugía ginecológica y una cohorte mixta. Los resultados los resumiré brevemente, en donde la disminución del riesgo de transfusión que aporta la terapia intravenosa con hierro se asocia a menor mortalidad y por ende a menor infección frente al uso de transfusiones halogénicas de sangre. Queda la literatura para desglosar mejor este artículo y la evidencia que resuelve estos interrogantes. Con respecto a la eritropoyetina, utilizada para anemia por enfermedad crónica, para síndromes mielodisplásicos o para cirugía ortopédica con anemia leve, tendremos estas dosis de manejo: 200 unidades por kilogramo intravenosos 3 veces por semana, 300 unidades por kilo intravenoso en infusión continua por 24 horas, 400 unidades por kilo subcutánea 3 veces por semana, acompañada del uso de hierro parenteral. En el paciente oncológico queda aún preguntas por resolver frente al riesgo de trombosis y los resultados, dado que la literatura no ha demostrado con evidencia contundente su mayor beneficio en su indicación off-label. La transfusión sanguínea es otra alternativa terapéutica, pero debemos utilizarla para el paciente realmente crítico y que tenga una mínima reserva fisiológica, con síntomas agudos y graves. Y la recomendación es utilizar la dosis mínima necesaria, ojalá de un único donante, porque sí se reconocen algunos riesgos específicos de la transfusión sanguínea, como incremento en el riesgo de infección, de sobrecarga volumétrica, de eventos tromboembólicos, de hospitalización prolongada, de alteración en la calidad de vida, de recurrencia de cáncer
y un incremento significativo en la mortalidad. O sea que nuestro objetivo primordial debería ser evitar la transfusión de hemoderivados. Para ello, existen guías que se habían escrito con el fin de generar protocolos de transfusión aumentando la seguridad de la transfusión de hemoderivados. Actualmente hablamos de un enfoque diferente, donde el objetivo principal es evitar la transfusión enfocando el acto en el paciente, utilizando todas las estrategias para mejorar el resultado. Así, estos tres pilares de la estrategia del Patient Blood Management, que los podemos decir, son objetivos secundarios después del objetivo principal de evitar la transfusión. Como lo habíamos dicho, corregir los valores de hemoglobina, controlar las pérdidas sanguíneas en el intraoperatorio y evitar desarreglos en órganos específicos en el posoperatorio, teniendo en cuenta tres momentos, el pre, el intra y el posoperatorio de nuestros pacientes. Aplicando entonces esta estrategia, han surgido en la literatura dos protocolos. Son estos dos que ven a continuación y me encargaré de desglosar este en particular. Un protocolo publicado en 2014, donde se aplica la estrategia Patient Blood Management en cirugía ortopédica y se le hace seguimiento de 4 años en los requerimientos de transfusión y de pérdidas sanguíneas entre 2008 y 2011 a los pacientes. Y este fue el seguimiento que ellos hicieron. Aplicaron el protocolo entre 2009 y 2011 a 1.809 pacientes que serían llevados a cirugía de columna, a reemplazos de rodilla o a reemplazos de cadera. Se revisó la hemoglobina inicialmente de estos pacientes 4 semanas antes del proceso quirúrgico. Si la hemoglobina era menor a 13 gramos sobre decilitro, se instauraría terapia. A 178 de estos 1.809 pacientes se les detectó anémicos en la primera consulta y se inició un manejo terapéutico como el siguiente. Se administraron 4.000 unidades subcutáneas de eritropoyetina, una infusión intravenosa de 1 gramo de carboximaltosa de hierro, 1 miligramo subcutáneo de vitamina B12 y se les formuló folato 5 miligramos diarios orales hasta el día de la cirugía. 14 días después de haber iniciado este protocolo, 22 pacientes persistían anémicos con una hemoglobina por debajo de 13 gramos sobre decilitro. Se repitieron algunas dosis de eritropoyetina, 4.000 unidades subcutáneas, de carboximaltosa de hierro, 1 gramo intravenoso, y de vitamina B12, 1 miligramo subcutáneo. 14 días después, en el momento de la cirugía de los pacientes, 0% llegaron anémicos al contexto operatorio. De esto se trata Patient Blood Management, hacer menos, más, con menos en los pacientes. Y no solo esto, es lograr abarcar con protocolos en el posoperatorio de los pacientes, siguiendo algunos algoritmos, la optimización duradera en el tiempo, identificando aquellos pacientes que fueran llevados a cirugía mayor electiva o no electiva, con pérdidas sanguíneas superiores a los 500 mililitros o que hubieran durado mayor a 2 horas, revisando la hemoglobina de estos pacientes y el estado férrico, identificando a quienes tuvieran anemia leve, por encima de 11 gramos sobre decilitro. Si esta es normal, identificar otras causas, pero si además se asocia a un déficit de hierro, considerar una suplementación de hierro intravenoso. A los pacientes con anemia moderada, si esta es menor a 10 gramos sobre decilitro, iniciar un suplemento de hierro o si se identifica un déficit férrico, también iniciar suplementos intravenosos. En los pacientes con anemia grave, con hemoglobina por debajo de 8, se debe valorar la presencia de síntomas. Si el paciente se encuentra asintomático, se deben iniciar suplementos de hierro. Si presenta signos o síntomas, es aquí donde entra y tiene lugar la transfusión halogénica de productos sanguíneos, consideraciones restrictivas para su uso. Y una vez después administrada la transfusión, considerar el uso de suplementos de hierro intravenosos. Aplicando así todo el concepto de estrategia de Patient Blood Management, buscando desenlaces mejorados para los pacientes, logrando el manejo de la anemia, centrando en ellos la decisión, optimizando la coagulación y utilizando estrategias multimodales de conservación de sangre. Resumiéndolo así, tratar la anemia perioperatoria, evitar la hipotermia y hemodilución,
utilizar antifibrinolíticos y técnicas ahorradoras de sangre, emplear terapias dirigidas por objetivos, por ejemplo la viscoelasticidad, emplear un umbral restrictivo de transfusión, descrito ahora aproximadamente en 7 gramos sobre decilitro teniendo en cuenta signos y síntomas, empleando algoritmos estandarizados de transfusión para mejorar la seguridad y finalmente optimizando la tolerancia posoperatoria. Muchas gracias.